Muy bueno, el día de hoy vamos a continuar con la clase anterior. Yo les debía algunas partes que están de cierta forma asociados a lo que significaba la balanza de pagos y este era uno de los tutoriales que básicamente estaban en deuda con cada uno de ustedes. Para eso recordarán que empezamos de cierta forma con el estudio de lo que significa la balanza de pagos. Recuerden que la balanza de pagos lo que termina indicándonos es que el país para este caso exporta 1.000 millones de dólares e importa 500 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Pues que el país en ese momento pues tendría básicamente un déficit de 500 millones de dólares. Ello podría ser al revés, en el caso de que Colombia exportara 500 millones e importara 1.000 millones, pues tendríamos tenemos un déficit, pero para el caso que estamos exponiendo, pues básicamente estamos hablando de un superávit, dado que estamos exportando más de lo que estamos importando. Aquí les dice que exportamos 1.000 millones, pero que importamos 500 millones, lo cual nos da un superávit de 500 millones. Si sucediera al contrario, es decir, Colombia tuviera no 1.000 sino 500 y aquí tuviéramos básicamente 1.000, pues estaríamos pensando básicamente ya en un déficit de menos 500. Eso es para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué es lo malo cuando un país de cierta forma tiene un déficit? Pues lo malo es que simple y sencillamente dicho país de cierta forma está mostrando incapacidad de poder competir al mundo frente a los diferentes bienes que el país mismo está de cierta forma exportando y que estamos dependiendo más del resto del mundo en materia de compras de bienes procedentes del extranjero. Igualmente, digamos que esa es la parte de la balanza de pagos y nosotros de cierta forma vamos a empezar a mirar el siguiente ejercicio que va a aparecer al final y que ahorita vamos de cierta forma a mirar cómo usted lo clasificaría. A partir de aquí, digamos que vamos a empezar a mirar cada una de las diferentes partes de esta balanza de pagos, no solamente la balanza comercial, sino que vamos a empezar a mirar también lo que significan los otros valores, que es básicamente la siguiente balanza. ¿Sí? Eh, para ello, vamos a mirar esta actividad de aprendizaje. Esta diapositiva la miraremos al final, dado que la propuesta es que ustedes puedan llegar a clasificar cada uno de los valores que finalmente les vamos a dar. En la balanza que tenemos siguiente es la balanza de servicios factoriales y esta balanza básicamente está caracterizada simple y sencillamente por hablarnos de que existe una remuneración a los factores productivos y hay factores productivos que están en el extranjero. Entonces, ¿qué factores se remuneran? Pues los intereses que se reciben por el capital financiero, las ganancias que se reciben del capital productivo de las empresas y salarios que están asociados a los trabajadores que están en el extranjero y que tienen familias acá y obviamente mandan esos dineros para sus familias. Igualmente, si hay una entrada, para este caso estamos hablando de una entrada que es básicamente eh, lo que habíamos planteado aquí en el 121, pues básicamente hay unas salidas. ¿Dónde están las salidas? Pues ya factores productivos extranjeros básicamente en la nación. Y eso se da cuando el capital financiero del extranjero manda intereses básicamente a sus naciones una vez los mismos son pagados. Igualmente, cuando planteamos la parte de las ganancias de empresas que se establecen en Colombia y se mandan al extranjero, pues digamos que aquí hay una salida de divisas en conclusión y en el primer punto hay una entrada. Igualmente, pues habrán trabajadores extranjeros en nuestro país, lo cual nos termina indicando que simple y sencillamente eh, esa también será una salida porque ellos el salario que ganan lo tendrán que mandar básicamente a sus diferentes familias. Entonces, en ese sentido, digamos que tenemos la posibilidad de mirar cómo simple y sencillamente tenemos la posibilidad de estar induciendo o mirando de cierta forma que
lo que son nuestros factores en el extranjero, pues de cierta forma deberíamos de pensar cómo hacer para que se pueda traer mayor flujo de dinero a la economía nacional, pensando en fortalecer básicamente las salidas de divisas. Ahora, posteriormente vamos a ver que pues, las salidas de divisas, pues hay veces las entradas pues, pueden generar inflación, que es el punto de vista de lo que los clásicos le criticaban a la parte del mercantilismo. Muy bien, esta es la balanza básicamente de servicios factoriales y vamos a mirar lo que básicamente se relaciona con la balanza simple y sencillamente de, de servicios no factoriales. Aquí está la otra actividad que les había anunciado que ustedes van a desarrollar. Aquí venimos a la balanza de servicios no factoriales. ¿A qué se refiere la balanza de servicios factoriales? A los servicios que se prestan básicamente, por ejemplo, como el caso del turismo. Cuando vienen turistas del extranjero al país, ellos vienen y gastan acá, y eso significa un más, y ese más significa de cierta forma algo que tiene que ver con una entrada de divisas. ¿Recuerdan cuando vinieron los guardaespaldas de el señor Obama? Pues si no fuera por esta noble patriota Tania, pues esa plática se hubiera perdido. Igualmente, digamos que pues es algo reprochable, ¿sí? Pues porque mucha gente censura la parte de ese tipo de servicios, pero hay otros servicios que nosotros ofrecemos, como es la parte de hoteles. Cuando los turistas se quedan extranjeros allí, pues deben de cambiar, traen divisas, las cambian a pesos y las consumen básicamente en los hoteles. Por eso una posibilidad para la economía es simple y sencillamente fortalecer la parte del turismo con el fin de que simple y sencillamente digamos que se pueda obtener una mejor, podríamos plantear una mejora en la economía al crear toda una superestructura o una infraestructura basada básicamente en el desarrollo del turismo, sobre todo asociado a lo que significan las ventajas de cierta forma comparativas que ha desarrollado básicamente el país a lo largo a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo en la parte del uso de sus recursos de cierta forma naturales. A partir de aquí, digamos que vamos a tener la posibilidad de empezar a vislumbrar lo que significa también la salida, y esa salida está básicamente materializada en lo que significa eh, en lo que significa los turistas nacionales básicamente en el extranjero. Cuando nosotros salimos a hacer turismo al extranjero o por algunos digamos que de cierta forma vamos a Cancún, van algunos a Estados Unidos, luego significa una salida básicamente de ese tipo de recursos. Y obviamente tenemos una salida de dólares que significa de cierta forma eh, una salida de las mismas, y pues eso no es beneficioso para ninguna economía. Pues si bien es cierto, las economías pues se nutren de eh, lo que significa simple y sencillamente la entrada o esos ingresos de divisas que te permiten comprar mercancías a nivel mundial. Asimismo, de cierta forma tenemos ya la última cuenta de la balanza de cuenta corriente. Recuerden que la balanza de pago está compuesta por la balanza de cuenta corriente y la balanza de cuenta de ¿qué? De capital. Y en esa balanza de cuenta corriente y en esa balanza de capital, pues de cierta forma estamos cerrando la de cuenta corriente, que está compuesta por la balanza comercial, la balanza de servicios factoriales, la balanza de servicios no factoriales y las transferencias unilaterales. ¿Por qué llaman transferencias unilaterales? Porque básicamente una donación no significa una doble correspondencia. Colombia le puede donar 1.000 millones de pesos al mundo y no significa que el mundo le va a donar 1.000 millones de pesos a Colombia. Igualmente, un ejemplo de esas donaciones que recibe el país del resto del mundo se materializa en el Plan Colombia y lo que de cierta forma se ha donado básicamente al desarrollo del mismo, que le permitió a Colombia combatir la lucha contra
el narcotráfico por algunos años y pues seguimos en lo mismo. Y esta es la otra parte de lo que tiene que ver con lo que significa las donaciones que hace el país al resto del mundo. Recuerden el terremoto de Ecuador, el terremoto de Haití, aunque no lo crean, pues Colombia donó esa parte. Hemos llegado a una primera parte de lo que significa el análisis de la balanza de pagos y recuerden que esto va a estar, lo voy a subir a YouTube, pero también lo voy a compartir básicamente a cada uno y cada uno de ustedes.